Bienvenidos y bienvenidas a este video, a este nuevo video en este canal donde vamos a seguir tratando el tema de la identidad, pero esta vez voy a hablar de un aspecto más oculto de la identidad, de lo que no sabías de vos mismo. Venimos hablando de la identidad en el video anterior, desarrollé un poco sobre la crisis de identidad y sobre la crisis profesional, y acá te voy a hablar de un nivel más oculto de aspectos que no conocemos de nosotros mismos, porque tenemos una identidad que va como en paralelo a la identidad consciente, ¿sí? Y es una identidad inconsciente, o incluso hasta un plano subconsciente que se desarrolla en esa identidad paralela. Si no me conoces, mi nombre es Julieta. Hace unos años estoy desarrollando un abordaje terapéutico que hace poquito le di el nombre de Serisauria para que tenga una identidad justamente. Este abordaje se orienta a la integridad de todos los planos del ser, se orienta a la individuación y en estos videos tocaré temáticas que se relacionan con lo que yo hago, con lo que desarrollo en sesiones, en talleres y temas de mi interés. Aquí voy a continuar desarrollando el tema que toca hoy, que tiene que ver con esta identidad inconsciente que muchas veces nos afecta y no sabemos que está operando. Como mencionaba en el video anterior, la identidad está sujeta a crisis y no es fija, ¿sí? Es algo que puede replantearse, que puede cambiar muchas veces en la vida. La identidad, si la tenemos que definir, está formada por lo que crees de vos mismo, o sea, las creencias que vos tenés de vos mismo, ¿sí? A nivel consciente, pero sobre todo creencias a nivel inconsciente, ¿no? Creencias que ni siquiera sabemos que están operando, ¿no? También está formada por lo que nosotros sentimos, ¿no? Y cómo nos vemos a nosotros mismos. En su conjunto, estas creencias inconscientes y conscientes de alguna manera moldean lo que sentimos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Y este conjunto de cuestiones, de aspectos, es lo que genera nuestro comportamiento. Y eso en su totalidad da forma a nuestra identidad. Entonces podríamos decir que si queremos cambiar nuestra identidad, porque por ciertos cambios, replanteos que nos hacemos de nuestra vida, queremos darle forma a una nueva identidad, primero tenemos que dirigirnos al lugar donde se programa, o sea, al nivel que programa el modo de ser actual, ¿sí? Es como entrar en el software, como si tuviéramos que programar una máquina. Bueno, en nuestro caso tenemos una especie de software que está a nivel inconsciente y tenemos que acceder a ese nivel para cambiar desde ahí, porque nuestros hábitos, nuestras creencias se forja desde ese lugar invisible. Entonces es muy difícil que si no accedemos a ese nivel podamos realmente cambiar nuestra identidad. Y como dije antes, el software es lo que creemos de nosotros mismos y cómo nos vemos y lo que sentimos de nosotros mismos, pero que está basado, que está anclado en un aspecto inconsciente y muchas veces subconsciente. Lo subconsciente es lo que está por debajo de la conciencia. En segundo lugar, para cambiar una identidad, tenemos que aceptar la muerte de lo anterior, que muchas veces es desapegarnos, desprendernos de un montón de cuestiones que la gran mayoría de las veces es lo más difícil de atravesar, ¿no? No solo programar la nueva identidad, sino aceptar la muerte de la identidad que vino funcionando hasta ese momento. Muchas veces no es fácil porque nos apegamos a lo conocido y también a los dramas conocidos que le dan forma a nuestra vida y que nos mantuvieron vivos hasta aquí. A grandes rasgos, cambiar la identidad tiene que ver con redireccionar las creencias y los pensamientos que tenés sobre vos mismo para sentirte distinto, para sentirte de otra manera, para verte de otra manera y así ir forjando distintos comportamientos. Y en tercer lugar, a partir de esos nuevos pensamientos, sentires y creencias sobre vos mismo, vas a crear nuevos comportamientos, a anclar una nueva identidad poco a poco que va a ir creciendo según esa nueva base. Quiero dar un ejemplo para ilustrar lo que digo. Un tema muy frecuente es el del dinero
¿no? Y para poner un ejemplo, quiero traer unos casos que se mencionan en este libro, La economía del creador, que muestran cómo podemos mantenernos en una realidad de escasez, por ejemplo, ¿sí? Pongo el ejemplo del dinero porque es un tema recurrente, por las creencias inconscientes que tenemos sobre el dinero. Y este es un acercamiento a lo que voy a tratar en este video, que tiene que ver con la identidad inconsciente, lo que vos no conocías sobre vos mismo, que opera sobre tu identidad y sobre tu comportamiento. Vuelvo a aclarar, lo que sostiene la realidad, ¿no?, de tu identidad es un programa que también sostiene en este caso a esa identidad, en este caso, en estos dos ejemplos que te voy a dar, a esta identidad de escasez, ¿no? Es un programa, ¿no? El mejor lugar para rastrear qué información tiene el programa es lo más antiguo que se programó en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿no?, en esta vida actual, que es en la gestación del útero materno, que es lo que utiliza este autor en este libro, ¿no? Además de que el útero se asocia con la casa y la madre se asocia con el dinero, por eso también es muy importante verlo en la gestación. Un caso que te voy a nombrar, que lo desarrolla este libro, es el de un hombre que vivió toda la vida en escasez y no pudo comprar su casa, y resulta que en su inconsciente tenía la información de que comprar una casa era peligroso, porque durante su gestación lo que vivió su mamá, ¿no?, entre otras cosas, es que casi se suicida y además casi lo aborta. Entonces, estando en su casa, que es ese útero, estuvo cerca de la muerte muchas veces, ¿no? El inconsciente asociaba la casa, el útero, a posible muerte. Otro ejemplo es de una mujer que también tenía un programa de escasez, pero en este caso porque durante su gestación, entre otras cosas, mataron a su tío, también hay una muerte, ¿no? Y lo mataron para robarle el dinero. Entonces, otra vez la muerte asociada al dinero. Aquí el inconsciente asocia tener dinero con muerte, por lo tanto, ella nunca podía llegar a acumular la suficiente cantidad de dinero necesaria para lo que necesitaba, porque su inconsciente asociaba tener dinero con posible muerte. Esto mismo vos lo podés ver a grandes rasgos si te haces la pregunta, suponiendo que tenés esta identidad, ¿no?, inconsciente de escasez, ¿no? Si tuviera dinero en abundancia, ¿para qué lo utilizaría? Vos te podés hacer esa pregunta y ver, bueno, ¿para qué utilizarías ese dinero? Y con esa respuesta podés chequear eventos con fuerza emocional durante tu gestación, o sea, que le han pasado a tu mamá mientras te estaba gestando, que están guardados en el inconsciente, ¿sí? Todos eventos con fuerza emocional que le dicen a tu inconsciente que tener dinero es peligroso, ¿sí? Eso tenés que chequearlo en la vida de tu mamá mientras te estaba gestando. ¿Por qué pasa esto? Porque el inconsciente tiene la función de mantenernos vivos. Esto seguramente ya lo habrás escuchado muchas veces, ¿no? Mientras más fuerza ejerza un hecho antibiológico, más se grabará en el inconsciente. Como dice acá, por ejemplo, en el libro, todo hecho no conveniente biológico, que sería este hecho antibiológico, ¿sí?, es muerte, alejamiento, separación, pérdida de territorio y otros que menciono en el libro, como esto de la separación del clan, ¿no? No puede continuar ocurriendo en el sentido en que iba, porque eso pondría en peligro a la especie, ¿sí? Esos hechos antibiológicos, los que se acercan a la muerte, ¿no? Esos hechos antibiológicos vendrán acompañados de sufrimiento, muchas veces. Mientras más grande sea el sufrimiento, más grande será el poder de doblar el tiempo, dice el autor, y hacer que todo comience a girar en círculos para ser reparado, ¿sí? Comenzando a repetirse una y otra vez y atravesando a las generaciones. Eso es muy importante, porque esto de que atraviesa a las generaciones es algo que también voy a mencionar en este video, que tiene que ver con la identidad inconsciente. Esta fuerza que se ejerce desde lo emocional, que hace doblar el tiempo y que todo tienda a repetirse hasta ser resuelto, ¿sí?, atraviesa las generaciones. Es decir, que quizás vos en esa identidad inconsciente estás guardando información que viene de hace mucho tiempo. La gran mayoría de nosotros atravesamos por situaciones que vivieron también nuestros ancestros, y que esa información está guardada en un plano que no tenemos acceso a simple
a simple vista, ¿no? Porque no está fácilmente accesible esa información. Y, por ejemplo, también acá dice que esta es la ley de las leyes, ¿no? En la evolución, que todo lo que haya dado por resultado vida hay que repetirlo y todo lo que haya dado por resultado muerte hay que evitarlo. Por eso, esto que ha quedado grabado en la gestación es tan importante para el inconsciente y es como una ley, ¿no? Entonces, si el dinero se asocia a peligro porque se asocia a muerte, entonces se evita el acceso al dinero, ¿sí? Es decir, se mantiene esa identidad en un programa de escasez. Y con esto me da pie para ver bien qué es la identidad inconsciente. Un poco ya lo dije antes, ¿no? La identidad inconsciente es quiénes somos a nivel inconsciente, es decir, vos creés, ¿sí? A nivel consciente que te llamás de tal manera, que sos de tal manera, te ves de una determinada manera a nivel consciente, pero a nivel inconsciente tenés como otra identidad, como si fuera una especie de doble, como un oculto, ¿sí? Que tiene información muchas veces opuesta a la que vos manejás de manera consciente. La identidad inconsciente es como incluso hasta más real que la consciente porque es la que comanda. La identidad inconsciente, como tiene información que se fue guardando a través de las generaciones y no información que no fue resuelta, ¿sí? Es la que tiene esa fuerza para que sucedan determinadas cosas, para que se resuelvan, ¿no? Y hace que sucedan esas cosas que suceden hasta que finalmente se les puede dar un cierre, ¿no? Hasta que finalmente tal vez se las pueda ver y se las pueda resolver definitivamente. Para desactivar a esta identidad inconsciente, o por lo menos para entrar, ¿no? Tenemos que ir al punto donde se tejió ese problema. Si vos hoy tenés ciertos problemas, pero no encontrás la manera de llegar, probablemente tenga que ver con que esa identidad inconsciente tiene mucha información que vos no conocés y hay que llegar al punto, al origen, donde se tejió el conflicto que da lugar a todo lo que se está desarrollando en tu realidad, ¿sí? Porque esa realidad está comandada por esa otra identidad. Hay algunos recursos que tenemos para orientarnos, ¿no? Como para ver de qué se trata esta identidad inconsciente, saber más, ¿no? Por ejemplo, la relación de dobles, que más de una vez habrás escuchado, ¿no? En el árbol genealógico, que se puede rastrear por dobles de nombres, por parecido físico, por dobles de fechas, ¿sí? Que en donde hay un rango para ver eso. Esos son algunos recursos que tenemos, ¿sí? Y es importante también entender que se manejan distintas lógicas. Una cosa es lo que vos pensás conscientemente de vos mismo y otra cosa es tu identidad inconsciente, porque lo consciente y lo inconsciente tienen distintas lógicas, ¿sí? Si nosotros miramos a lo inconsciente con lo que creemos conscientemente, podemos confundir las cosas, porque una cosa es el comando inconsciente que es atemporal y donde todo está sucediendo al mismo momento, ¿sí? Y otra cosa es el consciente que es temporal, que tiene una línea de pasado, presente y futuro, ¿sí? Entonces hay que poder ver la diferencia entre el programa, ¿sí? Que está en el inconsciente, y el programador, que de alguna manera tiene que aprender a leer esas leyes del inconsciente para poder acceder a ese origen y resolver lo que está en el origen, ¿sí? Nosotros podemos, a través de ciertas técnicas, como entrar al inconsciente y acceder a ese lugar, momento, situación donde se gestó ese comando inconsciente. Por eso son tan importantes las sesiones en donde vamos al inconsciente, vamos a esos puntos claves de la vida propia y de la gestación en el útero y también situaciones que han vivido nuestros ancestros para acceder a ese punto donde se comandó, ¿no? Donde se programó eso que está bajando a la identidad inconsciente, ¿sí? Este conflicto que vos hoy tenés, ¿sí? Esto que tal vez no podés resolver, ¿no? Que no podés acceder por ningún lado a resolver, o un síntoma, un conflicto, un problema, ¿sí? Es muy importante que sepas que es un programa antiguo, ¿no? Como que viene a avisarte que de alguna manera está yendo en contra de lo que esa identidad inconsciente dice. Cuando hay una contradicción entre la identidad inconsciente y la consciente, bueno, se genera un conflicto. Entonces hay que aprender a leer, a ver qué información tiene esa identidad inconsciente para
ser activamente nosotros los programadores de eso. Pero para poder programarlo tenemos que ir a resolver lo que se programó de una determinada manera, ¿no? ¿Qué pasa? Además de la muerte, el sistema inconsciente y el cerebro nos protegen de lo desconocido, ¿sí? Por eso vuelvo con el tema de la nueva identidad, cuando queremos crear una nueva identidad. El inconsciente siempre nos va a proteger de lo desconocido, ¿sí? Porque otra cosa que no quiere, además de que nos quiere mantener en la senda de lo que considera que es vida, ¿sí? Aunque tengamos una vida de escasez, bueno, no importa, nos quiere mantener vivos el inconsciente. Además de eso, no quiere que nos defraudemos ante fracasos, porque en lo desconocido puede pasar de todo, ¿no? Los fracasos también incluyen las acciones que nos llevan a incomodarnos, a habitar lugares desconocidos, nuevos, ¿sí? También los fracasos serían como esto de sentirnos solos, ¿no? Caer en situaciones para las cuales no tenemos respuesta. Bueno, de alguna manera el cerebro está programado para evitarnos esas cosas y el inconsciente también nos quiere evitar esas cosas, ¿sí? Como que hay una asociación que hace el cerebro y como el cerebro instintivo, ¿no? El inconsciente biológico. Hay una asociación a la situación actual que vos estás viviendo con un lugar seguro y cómodo. Entonces, si vos hoy tenés una identidad que querés cambiar, ¿sí? Pero inconscientemente tu cerebro y tu inconsciente biológico está asociando ese lugar actual a una situación segura, ¿sí? Bueno, ahí se van a producir esos cortocircuitos, ¿sí? Por eso hay que aprender a ver que hay dos lógicas distintas, que está la lógica consciente y la lógica inconsciente, y que hay que aprender a entrar ahí para programar lo que queremos programar, ¿sí? Primero desprogramar lo que está programado en contra de nuestra voluntad y programar lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque si lo pensás, el inconsciente biológico, que te quiere cuidar, ¿no? Te quiere mantener vivo, te quiere cuidar de situaciones desconocidas, de fracasos, ¿no? ¿Por qué se arriesgaría? O sea, ¿por qué se arriesgaría? Para el inconsciente biológico es mejor quedarte en esa zona que te genera seguridad, por más que para vos sea conscientemente algo indeseado. Ahora, ¿qué pasa? Claro, esa situación segura, ¿no? Esa situación cómoda es una trampa. La trampa, ¿no? Es que esa seguridad es falsa de alguna manera, ¿no? Es la base de la seguridad que necesita nuestro inconsciente biológico, que es también lo que configura nuestro ego, que está anclado en la programación mental inconsciente, ¿no? Que está anclado en esta identidad inconsciente. Y esa seguridad se basa en la pertenencia. Por eso también este autor dice que cuando hay separación del clan, eso se considera un hecho antibiológico que conduce a la muerte, ¿no? La pertenencia. Para el inconsciente biológico necesitamos formar parte de una manada y te lleva a decir y hacer cosas para sentir que perteneces también a esa manada. Entonces, que no intentes cosas distintas, ¿no? Y eso te hace perder individualidad. Cuando el inconsciente biológico o tu identidad inconsciente asocia que este nuevo camino desconocido te aleja de la manada porque te está saliendo del surco conocido, bueno, ahí se prende la alarma de la pérdida de la pertenencia, ¿sí? Además, esta seguridad del inconsciente biológico se basa en la necesidad de apoyarse en otros, ¿no? En una especie de seguridad emocional. Se desprende de la pertenencia también, porque apoyarse en personas del entorno es una seguridad que genera dependencia hacia algo, hacia alguien. Entonces, cuando de golpe vos querés iniciar un camino distinto que te separa de aquellos en los que te apoyás y que tenés seguridad emocional, también se prende una alarma. También esta seguridad se basa en el apego a un rol fijo que hace que siempre hagas un mismo papel en tu familia, en determinado grupo, en determinado entorno, ¿sí? Determinado papel fijo que excluye otras cosas. Por ahí excluye eso que querés desarrollar porque va en contra de ese rol fijo, ¿sí? Y, por supuesto, aparecen en estos momentos de cambios, cuando querés forjar una nueva identidad, ¿no? Y aparece toda la fuerza del inconsciente biológico diciéndote
que te estás alejando de la zona conocida, también aparecen las justificaciones como los no puedo, yo no soy, no tengo, ¿no? Las típicas justificaciones no puedo por, y el miedo, ¿sí? El miedo es una alarma de que está apareciendo el inconsciente biológico con toda su fuerza, que esas justificaciones siempre nos dejan en el mismo lugar justamente porque cumplen con esa función y nos quitan responsabilidad, ¿no? Nos llevan a quedarnos con lo que ya somos, con lo que ya tenemos y no procurar un camino distinto. Ahí el inconsciente biológico y el cerebro cumplen la función de protegernos y en realidad nos están limitando a repetir una versión del pasado que es la que quedó en el loop, ¿no? Repitiendo lo mismo que no se resolvió. Por eso insisto en que para cambiar la identidad ante cualquier crisis de identidad, tenemos que acceder al software, acceder al nivel en el que se programa, que es esa identidad inconsciente. Todo lo que no sabemos sobre nosotros mismos está en esa identidad inconsciente, está en ese nivel más oculto que se viene repitiendo y que viene atravesando las generaciones y atravesando los años en nuestra vida. Incluye información de nuestro clan que desarrolló esta identidad oculta, ¿no?, a nuestra conciencia, que está influyendo permanentemente en las decisiones, en los comportamientos, en la realidad que estamos generando, porque la estamos generando desde ese 95% que es nuestro inconsciente. Si estás en un momento de replanteos, de crisis, de cambios y ves que te sentís como ante una puerta y no podés avanzar porque el inconsciente biológico te está llevando hacia el mismo lugar seguro, ¿no? Y no podés acceder a conocer esa identidad inconsciente porque tal vez ni siquiera escuchaste esto o es la primera vez que lo escuchás o sí lo escuchaste pero nunca pudiste entrar. Bueno, te invito a una clase abierta que voy a estar dando para tratar estos momentos, estos momentos umbral en donde tal vez estamos en una situación adversa en la que quisiéramos tomar una decisión y no podemos, o la situación es muy desafiante y quisiéramos huir de donde estamos porque es demasiado desafiante. Y ese desafío, ese reto, es lo que se le presenta al ego, es lo que le presenta a nuestro cerebro instintivo, a nuestro inconsciente biológico. Te voy a dejar en la descripción el formulario para que te inscribas. Es una clase abierta y gratuita que voy a dar introductoria a estos temas para que puedas tener herramientas si estás atravesando una situación así. Así que por hoy me despido. Si tenés ganas de que desarrolle más alguno de los temas que vimos en el video anterior de la crisis de identidad o en este video, déjamelo en los comentarios, así lo desarrollo para la próxima.